Continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. Seguimos 12:48 y seguimos con esta entrevista interesante sobre la reforma fiscal con Stalin Pérez. Stalin, Samuel tenía una pregunta con relación a eso para que nos dé tu opinión al respecto. Bueno, si me clarifica nuevamente. Sí, pero fíjate algo. Con relación al anticipo, por ejemplo, yo quiero que tú me confirmes si es verdad que se está aplicando, de que las empresas que se han acogido al sistema simplificado de tributación y que generan ingresos por debajo de 12 millones de pesos están exentos del anticipo previsto para todos los demás. Sí, eso es correcto. Entonces se está aplicando. Sí, se está aplicando. Están exentos de todo tipo de impuestos. Simplemente pagan al final de año un porcentaje en función del ingreso. Hay dos modalidades del principio de simplificación tributaria, del régimen de simplificación tributaria, que es la modalidad del ingreso si te acoges a ella, o la modalidad de compra. La modalidad de compra tiene un componente distinto donde tú puedes reducir como base deducible para la renta neta imponible hasta un 40% del valor de la misma. El ingreso no. Pero tú vas a tributar de la misma manera por el ingreso bruto generado. Sí. Y va a permitir, hay un asesor que es Edgar Geara, que está proponiendo incrementar la base de 8 millones a 12 en el régimen de simplificación tributaria, y eso va a beneficiar mucho a las micropymes y a los nuevos emprendedores. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto también. Ahora, hay un tema que se violó con la reforma 253-2012, con los dividendos, y que recae en la contradicción de la doble tributación, del principio de doble tributación. Que se supone que no hay. Eso no debe ser posible. El pagar un impuesto único sobre los dividendos después de tú haber pagado los impuestos en la fuente es totalmente ilegal. Entonces aquí hay leyes que contradicen otras. El marco jurídico nacional tiene que revisarse. Esa ley 253-2012 contradice el principio de la doble tributación. Ahí tenemos un problema. Pero también hay otro problema que está en el artículo 299 y lo propone este asesor en el 269, pero ya estaba, de los ingresos por dividendos recibidos en fuente del exterior, tienen que tributar. Los ingresos por dividendos, el 299 te dice que son exentos, porque ya tributaron en la fuente, entonces yo no puedo pagar 2 veces. Claro. Porque no es justo. Se supone, señores, que en República Dominicana no existe el sistema de doble tributación. No existe, pero con el dividendo al 10%, sí, técnicamente está aplicado. Claro. Entonces no debería ser. Ese impuesto del 10% sobre los dividendos tiene que eliminarse. ¿Qué pasaba antes de la reforma 253-2012? Te retenían el 27% sobre los dividendos distribuidos, pero te servía como un crédito fiscal, era como un anticipo. Okay. Pero yo quisiera, Stalin, que tú nos hables con las dos campanas esenciales que hay con relación al tema. Es decir, si la reforma en términos generales afecte directamente a los más pobres, o si la reforma, que son las dos campanas que están sonando más, puede afectar directamente a la clase media. Entonces, desde tu óptica, ¿cómo debería hacerse esa reforma para que afecte menos posible a todos los sectores en sentido general y que sea más eficiente para el Estado, que debe ser la esencia de esta reforma? Yo pondría para la canasta básica un 5% de ITEVI de manera inmediata, pero a la totalidad de los productos, sin exención de ninguna. Lo de quitar el ITEVI para las bebidas alcohólicas también lo admitiría, pero le pondría un selectivo altísimo, que iría entre un 15 a un 200%, porque es un artículo secundario, no primario. El tomar bebida alcohólica o tabaco no es parte de la canasta familiar. Es un tema de diversión, de distracción, de sociabilizar, pero no es un tema primario. En eso tenemos que estar de acuerdo. El selectivo a las bebidas alcohólicas tiene que ser agresivo, tiene que ser aumentado, porque no es un producto primario y es de alto consumo. Hay un tema importante también, y es que debería dársele exención para la transferencia de la titularidad en venta de inmuebles hasta 5 o 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cuando un pobre vende una propiedad no debería pagar el 3% por transferencia de titularidad. Ahora, cuando una clase media te vende un apartamento de 20 millones, bueno, tú deberías pagar sobre el excedente el 3%, porque ya tú eres una clase media. Otro de los componentes... Y a la clase media deberían chancearla incluso. Claro. Porque es la que más aguanta toda la carga impositiva de la República Dominicana. Fíjate, ya no aguanta uno más. Que a mí me gusta para la clase media el impuesto a la propiedad inmobiliaria mensual, no anual, estilo los países desarrollados, te cito Estados Unidos. Por ejemplo, tú tienes un apartamento de 20 millones de pesos, tiene exención hasta 10.
por los 10 tú vas a pagar un 1%, son 100 mil pesos, paga 8 mil mensual, como clase media, pero no junto los 100 mil. Por eso yo soy de los consultores que no está de acuerdo con la eliminación del anticipo en ningún caso. Lo que estoy de acuerdo es focalizar ese anticipo y darle niveles de exención para que las micropymes no entren en él, sino que entren las medianas y las grandes empresas. Ahora, comenzamos a hablar de reforma fiscal sin lo primero. El gobierno tiene que revisar el gasto público. El gasto público tiene que reducirse. Por ejemplo, definitivamente. Nosotros también tenemos, te cito un caso, nosotros tenemos 190 diputados. Estados Unidos tiene 425 diputados, siendo un país 35 veces más grande que nosotros. Estados Unidos, con el tamaño de nosotros, tuviese 14 diputados. Yo debo reducir los 190 diputados a 32, uno por provincia. Pero tengo también 155 alcaldes. Yo debería tener un congreso bicameral, un senador y un diputado por provincia, sin asesores y con sueldos decentes cada uno. Un senador debería ganar 600 mil pesos, un diputado 400 mil pesos. Pero no debo tener esa cantidad astronómica de diputados que tengo, 190, demasiado. Estoy de acuerdo con eso. Pero aparte de eso, en la medida en que crece la población, crece la participación congresual en la Cámara Baja y eso tiene que eliminarse. Claro. Después va a ser un play que vamos a tener que un estado pobre no debe tener tanto ministro. Claro. Pero están parados. Debemos ser eficientes. Están parados en 190. Yo lo que estoy de acuerdo con una sola Cámara. Y diputados nacionales, diputados y reducirlo a 30 diputados. Stalin, muchas gracias por tu participación aquí con nosotros en Modo Opinión. Bueno, gracias. A ustedes, nuevamente seguir la programación de RCC Media y el próximo domingo estaremos aquí otra vez en Modo Opinión. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora